Globovisión Salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy vamos a hablar del papel del enfermero precisamente en el cuidado de los pacientes oncológicos. Como siempre lo decimos en Noticias Globovisión Salud, el cáncer es una de las enfermedades más complicadas, no solamente para la persona que es diagnosticada, es esa persona que lo padece y tiene que hacerse los tratamientos o pasar todo el proceso del cáncer, sino también para sus familiares. Y es aquí en donde juega un papel fundamental también los enfermeros que hacen ese cuidado a estos pacientes con tumores malignos. Y para hablar de este tema nos acompaña la tarde de hoy Andrea Orozco. Ella es licenciada en enfermería. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre lo que es la importancia del orden de enfermería en el cuidado de los pacientes oncológicos, que tú lo dices muy bien, la familia es parte importante de la enfermedad, son casi los que sufren más durante todo el tiempo que el paciente está en tratamiento y nosotros tenemos que lidiar con el paciente, con el médico y con los familiares, por supuesto. Normalmente siempre cuando se hacen estos cuidados oncológicos hacen lo que se llama un equipo multidisciplinario. No solamente está el médico oncólogo, también juega un papel fundamental la parte del enfermero que también surge como una suerte de cuidador en la parte clínica y también como que le va a dar las herramientas también a los familiares de cómo hacerlo en casa. Y también la parte psicológica, a pesar de que ustedes no son psicólogos, también tienen como esa parte en la ayuda de toda la parte conductual de la familia, porque muchas veces el familiar se ve afectado porque como tiene las presiones en el proceso de que todo se haga de manera correcta para que tenga una mejor sobrevida y no transmitirle esa carga al paciente, también el familiar se sobrecarga mucho en este proceso del cáncer. Sí, Ana, eso se sobrecargan todos, los familiares, el paciente, los enfermeros que están tratando al paciente. En realidad, quienes forman el vínculo más importante con el paciente casi siempre son los enfermeros porque son los que mayor tiempo pasan con el paciente. Es importante saber que hay muchas diferencias entre lo que son pacientes oncológicos infantiles y pacientes oncológicos adultos. Hay que saber tratarlos de diferentes formas. Los pacientes infantiles a veces parecen casi un paciente oncológico adulto. De hecho, ellos saben mucho sobre su enfermedad. No se debe tratarlos como uno trata normalmente a los niños cuando están enfermos, como si ellos no entendieran lo que está pasando, porque realmente ellos asimilan muy bien su proceso, casi siempre porque en edades tempranas les empieza generalmente la leucemia, por ejemplo, que es lo que más sufren los niños, o los linfomas. Yo trabajo precisamente con el doctor Javier Soteldo, que es el vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, y formamos el grupo familiares, sobre todo en los procesos cuando van para quirófano, porque trabajamos mucho con cirugía oncológica. Entonces, todo lo que son procesos administrativos que a veces de verdad hacen casi que insufrible lo que está pasando el paciente, lo que tiene que pasar a través de las clínicas, hospitales, el lugar donde se vaya a desarrollar el procedimiento quirúrgico, todo eso nosotros tratamos de aliviarle la carga. Y sí, en la parte psicológica también los enfermeros tienen mucho que ver porque nosotros tenemos que tratar de poder explicar todos los procesos, cuáles van a pasar, que no son nada sencillos y que ahí es en donde está esa fortaleza del enfermero, del médico, del psicólogo y del familiar en todo este proceso. Es fundamental todo lo que se hace. Ustedes también hacen, además, en conjunto con el médico, ese seguimiento de los tratamientos que deben ser aplicados, tanto los que se tienen que aplicar en casa o tomar en casa, como aquellos que deben ser suministrados en la parte médica directamente en la clínica o en el hospital, dependiendo del caso. Exactamente, es muy importante que sobre todo que los enfermeros estén al tanto de cuáles son los signos y síntomas que puede presentar el paciente. Los pacientes oncológicos, dependiendo del medicamento que están recibiendo, pueden hacer alguna reacción y hay que estar atentos a eso, atentos a lo que se llama extravasación de las vías periféricas, porque los medicamentos oncológicos son bastante abrasivos, es decir, queman las venitas, y entonces después para seguir el tratamiento de los pacientes es bastante complejo porque ya ellos después de mucho tiempo de recibir tratamiento endovenoso es bastante difícil la cateterización de vías. Pregunto, ¿hay algún tipo de especialización para los enfermeros en la parte oncológica como tal en el estudio o se hace en la práctica? No, se hace una especialización como enfermería oncológica después de estudiar la licenciatura de enfermería.
Muy bien, también es un título que forma parte de la licenciatura que sacan cada uno de los enfermeros, pero una especialidad dentro de ella. Entonces es bastante Exactamente. importante que también es una persona que tiene una preparación también académica y que va a tener en todo el proceso de la práctica para poderlos ayudar en todo esto. Por eso queremos resaltar y también queremos dar a conocer la labor de la enfermería en este proceso. Siempre hemos hablado de la parte médica, siempre hemos hablado del papel del oncólogo o del cirujano en cada uno de los casos y hablamos también de los procesos de prevención. Ustedes también hacen prevención. Nosotros trabajamos mucho, sobre todo con el doctor, a través de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que hacen campañas para lo que es la prevención de cáncer de cuello uterino. La prevención no se puede hablar de cáncer de mama porque el cáncer de mama se detecta De manera precoz. cuando ya está el nódulo, pero se puede hacer de manera precoz a través de la mamografía, realizándose el eco. Las mujeres mayores de 35 años tienen que empezarse a hacer mamografías anualmente, al igual que el eco, y hacerse todos los años la citología. Eso sí es muy importante. Sumamente importante. Vamos a conocer también de esa labor que hace el grupo en donde pertenece Andrea Orozco en la próxima parte, porque vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Antes de hacerlos, queremos presentarle el siguiente servicio público. Se solicita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: dacarbazina, ampollas 10 miligramos, doxorubicina, ampollas 50. ¿Pueden o conocen en dónde tienen estos medicamentos?